Para este proyecto voy a estar utilizando unos 400 gramos de hilo naco cálico y un ganchillo de 3 milímetros. Para comenzar tomamos nuestro ganchillo y hacemos un nudo deslizado. Ahora vamos a tejer cadenas que sean múltiplos de 8 o podemos ir tejiendo de 8 en 8 cadenas. Para saber cuántas cadenas debemos hacer, lo que vamos a hacer es tomar una cinta métrica y medir de un extremo al otro debajo del busto. En mi caso son 36 centímetros. Ya terminé de tejer mis 36 centímetros, tengo un total de 80 cadenas, voy a hacer 2 más, recuerden que son múltiplos de 8 más 2. Ahora me voy a devolver a la segunda cadenita para hacer allí un punto bajo. Tomo lazada y me voy a saltar 3 cadenas de base. En la cadena número 4 voy a hacer un punto alto. Tomo lazada nuevamente y voy a hacer 2 puntos altos más allí mismo. Una cadena y repetimos 3 puntos altos allí en el mismo espacio. Ahora contamos 3 cadenas de base, nos las saltamos y en la cadena número 4 hacemos un punto bajo. Y aquí ya tenemos nuestro primer abanico formado. Vamos a seguir repitiendo lo mismo, nos saltamos 3 cadenas de base, en la número 4 tejemos 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos allí mismo. Y ahora nos saltamos 3 cadenas y en la número 4 un punto bajo. Vamos a repetir esto hasta completar toda esta vuelta. Bueno, aquí ya estoy por finalizar la vuelta, me quedan 4 cadenas, vamos a saltarnos 3 y en la última allí tejemos un punto bajo. Para continuar con la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas y giramos el tejido. Vamos a tomar lazada y allí en el punto bajo vamos a tejer 3 puntos altos. Ahora buscamos el espacio de cadena del abanico de la vuelta anterior y allí vamos a tejer un punto bajo. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto bajo y vamos a hacer otro abanico, 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos allí mismo. En el siguiente espacio de cadena hacemos un punto bajo y esto es lo que vamos a repetir hasta completar la segunda vuelta. Ya estoy finalizando mi segunda vuelta, vamos a hacer un punto bajo en el espacio de cadena y ahora hacemos 4 puntos altos en el último punto bajo de la primera vuelta. Y ya tenemos lista la segunda vuelta. Para seguir con la siguiente vuelta hacemos una cadena y giramos el tejido. Y allí sobre el último punto alto vamos a hacer un punto bajo. Y comenzamos con el primer abanico de la tercera vuelta. Sobre el punto bajo de la vuelta anterior vamos a tejer un abanico. Ya sabemos que son 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Si te está gustando el video hasta aquí, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos. También puedes compartirlo con tu teje amiga y dejar tu like.
Ya está listo mi abanico, ahora nos vamos al espacio de cadena para hacer allí un punto bajo y vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Ya tengo lista la tercera vuelta. Para finalizar voy a buscar la tercera cadenita de las 3 que hice en la vuelta anterior y allí vamos a hacer un punto bajo. Lo que vamos a hacer ahora es repetir la vuelta número 2 y la vuelta número 3 hasta completar 16 vueltas. Y bien, había dicho que 16 vueltas, pero en realidad hice 17. Aquí tengo mis 36 centímetros de ancho y de largo tengo unos 14 centímetros. Esta es la parte que va debajo del busto. Si quieres tu top más largo, puedes tejer más vueltas. Ahora para continuar vamos a seguir tejiendo normal, como hemos venido tejiendo todas las vueltas. Vamos a tejer la siguiente vuelta, solo que al final vamos a hacer una disminución. Bueno, ya llega al final, casi al final de la vuelta, voy a hacer un punto bajo aquí en el espacio de cadena y hasta aquí vamos a dejar esta vuelta. De esa manera hicimos una disminución. Ahora hacemos una cadena para devolvernos y giramos el tejido y vamos a deslizarnos hasta el espacio de cadena. Allí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, otro punto deslizado y el último punto deslizado. Y en el espacio de cadena hacemos un punto bajo. Y ahora seguimos tejiendo nuestros abanicos así como los hemos venido haciendo hasta llegar al final de la vuelta. Solo vamos a hacer disminuciones de este lado. Ya llega al final de la vuelta, fíjense que de este lado no hice disminuciones porque este lado debe quedar recto. Comenzamos la siguiente vuelta con 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a tejer 3 puntos altos allí sobre el punto bajo. Vamos a seguir tejiendo los abanicos hasta llegar a esta puntica. Luego nos deslizamos como hicimos en la vuelta anterior y vamos a seguir tejiendo abanicos haciendo disminución solamente de este lado. Vamos a seguir así hasta completar 14 vueltas de disminución. Bueno, aquí ya terminé de tejer mis 14 vueltas haciendo disminución de un solo lado. Miren que este lado queda inclinado, pero el otro lado debe quedar recto. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo sin hacer disminuciones. Ya estoy al final de la vuelta, vamos a hacer un punto bajo en el espacio de cadena y miren, así debe verse. Ahora para seguir vamos a subir 3 cadenas y giramos el tejido. Y seguimos tejiendo los abanicos, ya esta vez no estamos haciendo disminuciones, vamos a tejer recto. Continuamos tejiendo así hasta completar 9 vueltas. Bueno, aquí terminé ya de tejer mis 9 vueltas. Para finalizar vamos a hacer una cadena y cortamos el hilo. Y ya tenemos la primera parte delantera lista. Miren, así es como debería verse hasta aquí nuestra blusita o nuestro top. Ahora tenemos que hacer otra exactamente igual a esta para la otra parte delantera. Ya yo la tengo lista y lo que hice aquí fue jugar un poco con los colores. Cada 2 vueltas hacía un cambio de color.
y miren, así es como debería verse. Bueno, y aquí ya tenemos la parte delantera lista. La parte trasera la comenzamos exactamente igual a la parte delantera, con el mismo número de cadenas y hacemos las mismas 17 vueltas de inicio. Pero ahora para las disminuciones vamos a hacer algo diferente. Vamos a buscar la mitad del tejido para saber hasta dónde vamos a hacer disminuciones. Y aquí vamos a usar un marcador de puntos, o ustedes pueden marcar con lo que tengan para saber dónde está la mitad. Allí marcamos y entonces la vuelta número 18 la vamos a tejer hasta aquí, hasta este punto. De esta manera ya comenzamos a hacer las disminuciones en la parte trasera. Ahora vamos a deslizarnos hasta el espacio de cadena. Hacemos una cadenita y giramos el tejido. Vamos a deslizarnos hasta llegar al espacio de cadena. En el espacio de cadena hacemos un punto bajo y seguimos tejiendo los abanicos hasta llegar al final de la vuelta. Solo vamos a hacer disminuciones de este lado. En la parte de acá en este extremo no vamos a hacer disminuciones, debe quedar el tejido recto. Y vamos a hacer disminuciones hasta que tengamos el ancho del hombro de la parte delantera. Bueno, ya completé el ancho que necesitaba. A mí me costó unas 6 vueltas, pero depende de la talla que estés haciendo, puedes hacer más o menos vueltas. Vamos a comprobar que sí tengamos el ancho correcto. Aquí miren que coinciden. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo recto. Vamos a contar cuántas vueltas tenemos en la parte delantera para hacer el mismo número de vueltas en la parte trasera. En total tengo 40 vueltas, así que ahora vamos a contar la parte trasera para ver cuántas vueltas llevo y cuántas me faltan para completar 40. Recuerda que dependiendo de la talla y del largo que estés haciendo, puedes hacer más o menos vueltas. Yo voy a seguir tejiendo recto hasta completar mis 40 vueltas. Ya completé mis 40 vueltas, que no se note que se me acabó el hilo y me tocó improvisar con otro color. Lo que vamos a hacer ahora es a verificar el hombro trasero con el hombro delantero. Debemos fijarnos que al momento de unir no nos queden así parejos, porque cuando los cosamos, miren, no va a coincidir. Entonces lo que tengo que hacer aquí es una vuelta más. No hay problema si hacemos una vuelta más, eso no va a afectar el top. Voy a hacer la otra vuelta y ya les explico cómo debe quedar. Ya hice la otra vuelta, ahora sí vamos a verificar. Vamos a colocarlos de frente y miren que allí encaja perfectamente el tejido. Si ustedes al completar sus vueltas esto les encaja perfectamente, no tienen que hacer esta otra vuelta. Ahora sí vamos a cortar el hilo dejando una hebra larga para luego unir. Y así es como debe verse hasta aquí la parte trasera. Ahora vamos a ponernos en esta puntica para hacer la otra parte igual como ya hicimos la primera. Vamos a sacar el hilo por aquí y comenzamos haciendo las disminuciones de este lado. Salgo con una cadenita y allí mismo voy a hacer un punto bajo. Y ahora sí seguimos tejiendo los abanicos hasta llegar al final.
Una vez que terminemos de tejer el otro lado, vamos a proceder a unirlo con la parte delantera. Por eso dejamos la hebra larga. Ahora necesitamos una agujita lanera para coser. Una vez terminado de coser, así es como debe verse. Vamos a rematar el hilo y escondemos un poco para cortarlo. Y aquí hemos unido el primer hombro, miren, así es como debe verse. Vamos ahora a unir el siguiente también con la parte trasera. Bueno, ya aquí uní el siguiente hombro y también aproveché para unir los costados, tanto este como del otro lado. Ya les voy a decir qué medidas usé para unir los costados. El espacio entonces que dejé para la sisa es de 22 centímetros. Ustedes pueden probarse el top antes de coserlo en el costado para saber qué ancho deben dejar en su sisa. Ahora vamos a tejer las mangas con el color blanco. Vamos a ponernos en la sisa. Por aquí abajito vamos a insertar el ganchillo y sacamos por allí el hilo color blanco. Hacemos una cadenita y vamos ahora a tejer un punto bajo allí mismo. Seguiremos tejiendo puntos bajos por todo alrededor hasta completar toda la sisa. Ya llegué al final de mi vuelta de puntos bajos. Para finalizar vamos a cerrar en el primer punto bajo con un punto deslizado. Hago 3 cadenas para subir y vamos a tejer un punto alto allí mismo. En el siguiente punto bajo vamos a tejer también 2 puntos altos. Esto es lo que le va a dar el vuelo a la manga. Si tú quieres que tu manga quede más volada, deberías hacer más aumentos. Yo voy a tejer 2 puntos altos en cada punto bajo hasta completar la vuelta. Muy bien, ya llega al final de la vuelta. Para cerrar buscamos la tercera cadenita y hacemos allí un punto deslizado. Comenzamos la siguiente vuelta con 3 cadenas y en el siguiente espacio, en el siguiente punto, vamos a tejer un punto alto. Hacemos una cadena, nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto alto y un punto alto en el siguiente punto. Y vamos a repetir esta secuencia. Una cadena, nos saltamos un punto de base y tejemos 2 puntos altos en los siguientes 2 puntos. Vamos a repetir hasta completar la vuelta. Ya terminé de tejer esta vuelta, entonces para cerrar hago una cadenita y en la tercera cadena hago un punto deslizado. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos, incluyendo las cadenas que hicimos en la vuelta anterior.
Luego de terminar esta vuelta, vamos a repetir la vuelta número 2 y la vuelta número 3, que es la misma que estamos tejiendo, hasta completar 5 vueltas. Así es como debe quedar la manga luego de tejer las 5 vueltas que les había dicho. Miren cómo queda de bonita y voladita. Luego de terminar con las mangas, vamos a hacer un borde de puntos bajos por toda la parte del escote. Y miren, así es como debe quedar. Yo escogí el color blanco para hacer el borde de puntos bajos. Ahora procederemos a tejer la parte del fajón o del lazo, pero antes debemos hacer un borde de puntos bajos en la parte de abajo del top. Yo no lo hice, así que me tocó hacerlo al final. Bueno, entonces vamos a tejer el fajón con puntos altos. Comenzamos por la parte de abajo, subimos con 3 cadenas y continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar al final, donde haremos una disminución. Ya me falta tejer los últimos 2 puntos, entonces vamos a cerrarlos juntos para hacer la disminución. Comienzo a tejer el punto alto, pero no lo termino. Tomo la lazada y me voy al siguiente punto para hacer el siguiente punto alto, y ahora sí los termino todos juntos. De esa manera hicimos 2 puntos en uno. Comenzamos la siguiente vuelta con otra disminución. Para ello hacemos solo 2 cadenas, no 3, y giramos el tejido. Nos vamos al siguiente punto, este no, sino el que sigue, y vamos a hacer un punto alto. Aquí estamos cerrando 2 puntos en uno y estamos haciendo otra disminución. Ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Al final de esta vuelta no vamos a hacer disminución, ya que solo vamos a hacer las disminuciones de un solo lado. Cuando lleguemos al final de la vuelta, hacemos un punto alto sobre las 3 cadenas. Lo que queremos lograr es que la parte de abajo del top del fajón quede recto y en la parte de arriba va a quedar la inclinación. Y bien, aquí ya he hecho varias vueltas con disminución de un lado, de este lado recto y de este lado un poco inclinado. Aquí tengo 15 puntos. Ya quiero mi fajón de este ancho, por lo tanto ahora voy a tejer sin hacer disminuciones. Subo con 3 cadenas y voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto sin hacer disminuciones. Ya llegué al final, entonces aquí tengo los últimos 2 puntos. No los voy a cerrar juntos, sino que voy a hacer un punto alto en el siguiente punto y un punto alto en el último punto. De esta manera no estaremos haciendo disminuciones. Y para comenzar con la siguiente vuelta, subo con 3 cadenas en vez de subir con 2, subo con 3 que equivalen a un punto alto. Giro el tejido y continúo tejiendo puntos altos sobre cada uno de los puntos altos. Vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta tener el largo del fajón. Mi fajón mide 90 centímetros. Yo lo hice bastante larguito con el fin de poder amarrarlo atrás o amarrarlo adelante. Ya tengo mi fajón casi terminado, miren, he tejido bastantes vueltas. Ahora quiero terminarlo en punta, entonces vamos a hacer la punta para que quede así como ya hice el otro, miren. Vamos entonces a comenzar a hacer disminuciones de un lado como veníamos haciendo al principio del fajón. Entonces comienzo con 2 puntos, 2 cadenas, perdón, y giro el tejido y en el siguiente punto hacemos un punto alto y aquí cerramos 2 puntos juntos. Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto.
Ya terminé de tejer la vuelta y comencé la otra con 3 cadenas. De aquel lado va recto, de este lado es que vamos a hacer las disminuciones. Vamos a cerrar 2 puntos juntos para hacer la disminución. Ahí ya tenemos una disminución y comenzamos con disminución nuevamente. Vamos a seguir haciendo disminuciones de un lado hasta que ya tengamos un solo punto. Bueno, entonces aquí tengo 3 puntos. Ya para finalizar voy a subir con 2 cadenas, giro el tejido y vamos a tomar los 3 puntos. Tomamos el siguiente, pero no lo terminamos, y en las 3 cadenas hacemos el siguiente punto. Aquí tenemos 3 puntos que vamos a cerrar en uno. Hacemos una cadenita y cortamos. Y bueno, ya terminamos de tejer el fajón. Hacemos lo mismo del otro lado, escondemos los hilitos y ya solo queda lucir nuestro top. Ya les voy a mostrar cómo queda. Y miren cómo queda el top, es súper hermoso, súper lindo, de verdad lo pueden usar con el lazo atrás, con el lazo adelante, y así es como queda. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte por favor a este canal, dejar tu like y compartir este video. Ya te voy a mostrar fotos de cómo queda el top puesto.